Hay casas que respiran y hay otras que parecen contener la respiración. En unas, el aire se siente ligero, lleno de vida, casi brillante. En otras, el ambiente es espeso, como si cada rincón guardara una historia que no termina de soltarse. No se trata de decoración ni de tamaño, se trata de energía, de lo que no se ve, pero se percibe, de lo que no se escucha, pero se siente en el pecho, en los hombros, en el alma. Porque los lugares tienen memoria. Cada palabra, cada emoción, cada pensamiento que se repite dentro de un espacio deja una huella invisible en el campo. Y esa huella es la que determina si la vida fluye o se detiene dentro de ese hogar. Jacobo Greenberg decía que el campo de la conciencia no se detiene en el cuerpo, que el campo humano se expande hacia el entorno, se mezcla con los objetos, con los muros, con la luz que entra por las ventanas. Por eso, tu casa no es solo un lugar donde vives, es una extensión de ti. Es tu mente hecha espacio, tu energía convertida en materia. Cada habitación refleja un aspecto de tu conciencia. Cada objeto es una célula del campo que habita contigo. Si hay desorden, hay confusión interna. Si hay rincones olvidados, hay emociones que aún no has querido mirar. Si hay objetos rotos, hay partes de ti pidiendo reparación. La casa es un espejo silencioso. No juzga, no habla, pero muestra. Si la observas con atención, te dirá todo lo que necesitas saber sobre ti. Una casa viva vibra. Tiene sonido, aunque no lo percibas. Es una vibración armónica que invita al movimiento, al descanso, a la creación. Una casa muerta, en cambio, se siente pesada. No hay aire, no hay flujo, no hay alegría. No importa si está limpia o decorada, si su energía no se mueve, la abundancia no puede entrar. Porque el campo de la abundancia es expansión y no puede manifestarse donde hay contracción. Tal vez nunca te lo habías planteado, pero tu hogar también tiene un pulso, un ritmo que se alimenta de tus emociones. Cuando vives en calma, la casa respira contigo. Cuando te llenas de miedo, la casa lo absorbe. Cuando discutes, cuando te sientes frustrado, cuando hablas de carencia o repites pensamientos de escasez, esa vibración se impregna en las paredes, en los objetos, en el aire. Con el tiempo, esa energía se acumula y crea una atmósfera que no solo afecta tu ánimo, afecta tu campo. Y cuando tu campo se altera, la realidad exterior empieza a reflejarlo. Greenberg explicaba que el campo humano y el campo ambiental forman un solo sistema. Cuando uno se distorsiona, el otro responde. Si el entorno está cargado, tu mente se agota. Si tu mente está saturada, tu entorno se ensucia energéticamente. Es un ciclo que se retroalimenta. Por eso, hay casas donde el dinero no se queda, donde las oportunidades se diluyen, donde el tiempo se siente detenido. No es azar, es vibración. Piensa en esos lugares a los que entras y de inmediato sientes incomodidad, aunque no sepas por qué. Quizás la luz es tenue, el aire parece pesado o hay algo inexplicable que te impulsa a salir rápido. Eso es energía estancada. Es el eco de pensamientos, emociones y memorias que no se han liberado. Es la información del campo gritando que necesita ser limpiada. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. Hay lugares donde te sientes en paz sin entenderlo, donde te relajas, respiras profundo, sientes inspiración. Esos lugares vibran en coherencia. Su energía está alineada con el flujo natural del universo. No retienen, no acumulan, dejan pasar la vida. Tu casa puede ser un canal o una barrera, un templo o una cárcel. Todo depende de lo que vibra en ella, y lo que vibra en ella depende de lo que vibra en ti. Si vives repitiendo pensamientos de escasez, de miedo, de que el dinero nunca alcanza, esa información se imprime en cada objeto que te rodea. Y cuando el campo de la abundancia intenta acercarse, encuentra resistencia.
no puede entrar en un espacio donde la frecuencia dominante es el temor. No porque no quiera, sino porque no puede sostenerse en esa vibración. Greenberg decía que el campo universal siempre está dando, pero solo puede entregar en lugares donde la energía puede circular. Y la energía solo circula en presencia, en gratitud, en orden. Cuando un espacio está lleno de cosas que ya no usas, de recuerdos tristes, de objetos rotos o abandonados, el campo no. Encuentra espacio para moverse. La materia vieja retiene energía vieja, y la energía vieja impide que la nueva entre. La abundancia no es una cantidad, es un movimiento, un flujo que necesita espacio. No puedes llenarte si no has vaciado, no puedes recibir si no has soltado. Por eso, cuando la casa está saturada de objetos, de pensamientos, de memorias, la riqueza no puede quedarse. Llega, toca la puerta y se va, porque no hay lugar para ella. Imagina el aire dentro de una habitación cerrada durante años. Aunque esté limpia, ese aire se vuelve denso, sin vida. Lo mismo ocurre con la energía. Si no abres las ventanas del alma, el campo se estanca. Y el estancamiento es lo opuesto a la abundancia. Hay quienes viven en casas hermosas, con todo lo necesario, pero no pueden descansar. Duermen mal, se sienten agotados, no encuentran inspiración. El problema no está en los muebles ni en la arquitectura. Está en la frecuencia, en la huella invisible que dejaron las emociones acumuladas, los pensamientos repetidos, las historias sin cierre. Porque cada vez que piensas o sientes algo dentro de un espacio, ese espacio se impregna. Y si no limpias la energía, el campo se satura, como una esponja que ya no puede absorber más. La energía del hogar es tan viva que incluso puede enfermar. Greenberg hablaba de zonas muertas en el campo, espacios donde la energía se detiene completamente. Esas zonas se sienten como rincones fríos, silenciosos, vacíos, donde la luz parece más tenue, aunque haya una lámpara encendida. Esos lugares actúan como agujeros vibratorios. La energía del dinero, del amor, de la salud, entra y se pierde allí. Por eso, si tu casa tiene esas zonas, la riqueza no se queda. Pero lo más profundo de todo es que esos lugares no existen solo afuera. También existen dentro de ti. Los rincones de tu casa corresponden a los rincones de tu conciencia. El desorden externo es desorden interno. El vacío afuera refleja un vacío adentro. Y cuando limpias, cuando reordenas, cuando das luz, no estás solo arreglando una habitación, estás sanando una parte de tu campo. Tu casa es un mapa de tu energía. Observa el lugar donde duermes, si está oscuro, si hay objetos apilados, si el aire es pesado, eso refleja tu descanso interno. Mira tu cocina. Si hay desorden o alimentos viejos, eso habla de tu relación con la nutrición, con el recibir. Observa la entrada. Si está bloqueada, si hay cosas que impiden el paso, eso indica que tu campo no está recibiendo con libertad las oportunidades. Todo es simbólico, pero también literal, porque el universo se comunica a través de formas. Greenberg decía que el espacio físico es la proyección tridimensional de la conciencia, que todo lo que ves en tu entorno es una versión material de tu energía. Por eso, cuando cambias tu campo, cambia tu casa. Y cuando cambias tu casa, cambias tu campo. No hay diferencia. La mayoría de las personas cree que la abundancia se logra con esfuerzo, con estrategia, con planificación. Pero la abundancia verdadera no se empuja, se permite. Y para permitirla, el campo debe estar limpio, abierto, disponible. La casa es el reflejo de esa disponibilidad. Si hay miedo, si hay apego, si hay culpa, la vibración se vuelve baja y la riqueza no puede permanecer. A veces no es la casa la que repele la abundancia, sino las historias que en ella viven.
objetos que conservan energía del pasado, recuerdos que no has soltado, fotografías que aún te atan a lo que ya no existe. Cada cosa que guardas sin amor pesa, y lo que pesa retiene. Por eso, la primera forma de abrir el flujo de la riqueza no está en el banco ni en los negocios. Está en tu casa, en tu espacio, en tu energía. Porque la abundancia, antes de manifestarse en dinero, se manifiesta en orden, en ligereza, en claridad. Y todo eso comienza en el lugar donde habitas. Greenberg lo explicaba con una frase que parecía simple, pero que contenía un universo. La energía del entorno es el eco de tu mente. Si hay caos afuera, es porque hay ruido dentro. Si hay bloqueo en la entrada de tu casa, es porque hay miedo a recibir. Si hay oscuridad, es porque hay una parte de ti que aún no se atreve a ver. El entorno no es casualidad, es comunicación. Y así, lentamente, comprendes que tu casa no solo necesita limpieza física, sino limpieza vibracional. No basta con barrer el polvo del suelo, hay que barrer el polvo del alma. No basta con abrir las ventanas al aire, hay que abrir el corazón a la luz. Porque la energía de un hogar no cambia con productos, cambia con conciencia, con intención, con presencia. Por eso, cuando un espacio se siente triste, no lo cures solo con música o aromas. Siéntate en silencio, cierra los ojos, respira, escucha lo que ese lugar quiere decirte. Tal vez te hable de algo que olvidaste. Tal vez te muestre una emoción que guardaste allí hace años. Tal vez te pida que lo liberes, no de cosas, sino de recuerdos. Porque cada habitación guarda ecos, y hasta que esos ecos no se liberen, el flujo seguirá detenido. Tu casa no es solo tu refugio, es tu espejo, tu campo proyectado, y mientras más aprendas a escucharla, más aprenderás a escucharte a ti. La energía de tu hogar puede sostenerte o drenarte, puede abrir puertas o cerrarlas, puede multiplicar la abundancia o bloquearla por completo, no porque tenga poder propio, sino porque responde al poder que tú le entregas. Tu casa es tu campo extendido, tu conciencia hecha forma, tu alma con techo. Y si en ella hay peso, el flujo de la riqueza no encuentra espacio para quedarse. Por eso, esta práctica no trata de decorar, sino de despertar. No se trata de cambiar los muebles, sino la vibración. Porque cuando tu casa respira contigo, el universo lo nota, y cuando el universo lo nota, todo empieza a moverse a tu favor. Pronto entenderás qué energía es la que hace que la riqueza se aleje, pero antes necesitas reconocer algo más profundo. Tu casa, como tú, quiere sanar. Tu entorno no miente. Puedes decirte que todo va bien, que tienes control, que nada te afecta, pero tu casa sabe la verdad. Lo muestra sin palabras, sin juicios, sin dramatismos. Lo muestra en los rincones que evitas mirar, en el desorden que siempre postergas, en los objetos que no puedes tirar, en la luz que ya no enciendes, en las puertas que nunca abres. Cada una de esas cosas es una conversación silenciosa entre tu conciencia y el campo que te rodea. Y ese diálogo es más sincero que cualquier pensamiento. Jacobo Greenberg decía que la conciencia es un proyector que moldea la realidad. No solo crea pensamientos o emociones, sino que literalmente organiza la materia según la información que sostiene. Todo lo que te rodea, tu habitación, tus muebles, tus paredes, está hecho de la misma sustancia que tus pensamientos, energía informada. Por eso, tu entorno no es un escenario externo, es tu mente extendida en el espacio. Tu casa es la proyección tridimensional de tu estado interno. Cuando la energía de tu campo está clara, ordenada, expandida, tu entorno se siente igual. La luz entra con facilidad, los objetos se alinean, el aire fluye. Pero cuando tu campo está saturado, el entorno se descompone.
Aparece el polvo, el desorden, el cansancio, el ruido visual. No es que la casa se ensucie sola, es que está reflejando tu vibración. El espacio físico es la pantalla donde se proyecta tu frecuencia emocional. Por eso, cada rincón tiene su mensaje. La entrada, por ejemplo, habla de tu relación con lo nuevo. Si está bloqueada, si la puerta chirría o si hay cosas acumuladas cerca, probablemente hay una parte de ti que teme dejar entrar lo desconocido. El dormitorio representa la intimidad, el descanso, la conexión contigo mismo. Si hay desorden allí, si los objetos están cargados de memorias viejas, puede que estés durmiendo dentro de tu propio pasado. La cocina refleja tu relación con el recibir, con la nutrición, con el dinero, con el flujo. Si hay platos sucios, alimentos vencidos, si el fuego no se enciende fácilmente, el campo te está diciendo que la energía de abundancia no está circulando como debería. Nada de esto es casualidad. Greenberg afirmaba que el campo crea resonancias, patrones que se repiten en diferentes niveles de la realidad. Lo que está en tu mente aparece en tu cuerpo y lo que está en tu cuerpo se proyecta en tu entorno. Si hay confusión mental, habrá desorden físico. Si hay culpa emocional, habrá objetos pesados, viejos, difíciles de mover. Si hay miedo, habrá rincones oscuros, espacios donde la luz no entra. El universo te está hablando todo el tiempo a través de la materia. Cada casa, cada habitación tiene un lenguaje. Si aprendes a leerlo, descubrirás tu propio mapa energético. El baño, por ejemplo, representa la limpieza emocional. Si el agua no fluye, si los desagües se tapan, si hay humedad, el campo te está mostrando que hay emociones retenidas. El salón o la sala común simboliza tu relación con el mundo, con los demás. Si ese lugar está vacío, apagado, si nunca te sientas allí, tal vez estés evitando la exposición o el compartir. Todo tiene significado y todo está conectado. El campo universal no separa, no ve tu cuerpo y tu casa como cosas distintas. Todo es una sola estructura de información. La energía que emites se imprime en el entorno y luego regresa a ti amplificada. Si tu casa vibra en orden, tu campo se ordena. Si vibra en gratitud, tu energía se expande. Pero si vibra en miedo, confusión o abandono, esa frecuencia se multiplica y te envuelve. No lo hace por castigo, sino por coherencia. El campo solo puede devolverte lo que tú mismo has emitido. Greenberg decía que el cerebro humano es un traductor de frecuencias. No percibimos la realidad como es, sino como somos. Y lo mismo ocurre con el lugar donde vivimos. No ves tu casa como realmente está. La ves según tu nivel de conciencia. Lo que eliges ignorar en tu espacio es exactamente lo que estás evitando mirar dentro de ti. Si pasas por un rincón todos los días sin notarlo, probablemente es porque representa una emoción que tu mente decidió dejar en penumbra. El entorno es un espejo, pero también un maestro. Refleja, enseña y, si lo escuchas, te transforma. Hay personas que limpian una y otra vez, pero su casa vuelve a desordenarse en pocos días. No es falta de disciplina, es energía no resuelta. El desorden vuelve a manifestarse, porque el campo interno sigue igual. Cambiar la forma sin cambiar la vibración es como pintar una pared sin arreglar la humedad. El color se verá bonito un tiempo, pero pronto la mancha volverá a aparecer. Por eso, la limpieza real comienza dentro. La casa solo obedece. Greenberg hablaba de los nudos del campo, puntos donde la energía se enreda. En el entorno, esos nudos se manifiestan como acumulación, objetos que no usas, recuerdos viejos, papeles guardados por si acaso, ropa que no te representa. Cada uno de esos objetos es un pensamiento congelado, una vibración detenida. Si no los liberas, seguirán consumiendo energía vital. Por eso te cansas al estar en ciertos lugares o sientes angustia sin saber por qué. Es la energía de lo retenido.
Cuando comienzas a observar tu entorno con esta conciencia, todo cambia. Lo que antes parecía banal se vuelve sagrado. Dejas de ver una mesa y ves el altar donde comes. Dejas de ver una ventana y ves el punto donde entra la luz del campo universal. Dejas de ver el suelo y ves la base de tu estabilidad energética. Todo cobra sentido, porque todo es símbolo, todo es información vibrando. El campo universal, según Greenberg, es sensible a la intención humana. No solo responde a lo que haces, sino a cómo lo haces. Si limpias tu casa con prisa, el campo no cambia. Pero si lo haces con presencia, con amor, con la intención de liberar energía vieja, el espacio se transforma. La vibración del entorno se eleva y al hacerlo, eleva la tuya. No es magia, es coherencia energética. Piensa en la vez que llegaste a casa después de un día pesado y sentiste que todo te oprimía. No era el lugar el que te agobiaba, eras tú reflejado en él. El espacio estaba vibrando a la frecuencia de tu estado interno, pero si al día siguiente amaneces liviano, con esperanza, la misma casa te parece luminosa, más amable, más grande. No cambió la casa, cambiaste tú y la percepción se reconfiguró. Eso es lo que Greenberg llamaba retroalimentación del campo. Una danza constante entre la mente y el espacio, entre la energía y la forma. La riqueza, en este contexto, no se trata solo de dinero, es expansión, flujo, vitalidad. Y si tu casa vibra en contracción, ese flujo no puede sostenerse. La abundancia se siente asfixiada en lugares donde la energía está detenida, y sin embargo, no necesitas mudarte ni cambiarlo todo. Solo necesitas reconectar, mirar tu casa como mirarías un cuerpo, con respeto, con ternura, con intención. Comienza por observar cómo te sientes en cada habitación. Si hay espacios donde siempre estás cansado o triste, no ignores esa sensación. No es casual, es comunicación. El campo del lugar te está hablando. Tal vez necesite movimiento. Tal vez haya energía de dolor antiguo. Tal vez sea una parte de ti que aún no se ha perdonado. Cuando miras con compasión, el campo empieza a liberarse. Greenberg decía que la energía responde a la conciencia del observador. Donde pones atención, el campo se ordena. Por eso, basta con mirar con amor para que la vibración empiece a elevarse. No necesitas rituales complejos, solo presencia. La casa no quiere perfección, quiere atención, porque la atención es amor concentrado, y el amor, decía Jacobo, es la fuerza más poderosa de reorganización que existe. Una casa que vibra en amor se vuelve un templo, no porque tenga símbolos sagrados, sino porque cada cosa en ella tiene un propósito, una energía, una coherencia. Allí donde hay coherencia, hay flujo, y donde hay flujo, hay riqueza. Pero si la casa vibra en miedo, en tensión, en apego, esa vibración se proyecta hacia el campo universal. Y el universo, que solo responde a frecuencias, no puede traer lo que no encuentra resonancia. Si el campo de tu hogar está lleno de pensamientos de no alcanza, no puedo, no merezco, el campo externo no puede ofrecerte más. La abundancia busca ecos de expansión. No puede instalarse donde solo hay defensa. Tu entorno, entonces, no solo refleja tu conciencia, la amplifica. Cada vez que caminas dentro de tu casa, estás caminando dentro de tu mente. Cada rincón te recuerda algo. Cada objeto emite una frecuencia. Y esa frecuencia, sumada a la tuya, crea la atmósfera vibratoria en la que vives. Si es densa, atraerá densidad. Si es ligera, atraerá expansión. Por eso, no basta con pensar en positivo si tu espacio vibra en negativo. El campo necesita coherencia total. Tu mente, tu cuerpo y tu entorno deben decir lo mismo. Esa es la verdadera alineación greenbergiana.
Cuando el pensamiento, la emoción y el espacio vibran en una misma frecuencia, la realidad se reorganiza con precisión matemática. Jacobo explicaba que el campo universal es una red viva, siempre en movimiento, que busca equilibrio. Cuando percibe desorden, envía señales para corregirlo. A veces, esas señales llegan como incomodidad, como cansancio, como la sensación de que algo no encaja en casa. No las ignores. Son mensajes del campo pidiéndote atención. La energía te está mostrando lo que necesita liberarse. Y cuando comienzas a escuchar, a mirar, a ordenar con intención, algo asombroso sucede. Tu entorno deja de ser un lugar inerte y se convierte en un ser vivo que colabora contigo. Empieza a ayudarte, a sostenerte, a amplificar tu energía en lugar de drenarla. Tu casa se vuelve una extensión consciente de tu propio campo. Entonces lo comprendes. La abundancia no se pierde, se refleja. Si tu entorno vibra en escasez, es porque tú estás vibrando en miedo. Si tu entorno vibra en expansión, es porque tú estás vibrando en confianza. Y no hay error posible. El campo no se equivoca, solo responde. Grinberg decía que la iluminación no es un suceso místico, sino un estado de coherencia total. Cuando el adentro y el afuera vibran en la misma nota, cuando la conciencia deja de fragmentarse, cuando el entorno se vuelve espejo y no obstáculo, entonces todo fluye. Y ese flujo se siente como riqueza. No riqueza material solamente, sino riqueza de vida, de propósito, de paz. Tu casa puede ser el primer paso hacia esa coherencia, un laboratorio del alma, un espejo, donde el universo te muestra cómo vibra tu campo, y cuando lo ves con esa claridad, ya no hay vuelta atrás. Empiezas a vivir con conciencia de cada gesto, de cada objeto, de cada palabra que pronuncias dentro de tus muros. Porque sabes que todo deja huella, así que obsérvala, escúchala, respira con ella, deja que te hable y cuando lo haga no tengas miedo de lo que diga. No viene a juzgarte, viene a recordarte quién eres, porque la casa, como el campo, no tiene otra intención que una sola, verte despertar. Hay casas que parecen dormidas, lugares donde el tiempo no pasa, donde el aire pesa, donde las cosas parecen conservar una tristeza callada. No hace falta mirar mucho para sentirlo, lo notas apenas cruzas la puerta. Es una densidad que no se ve, pero se adhiere a la piel, se instala en la respiración, en el ánimo. Es la energía del estancamiento, el eco de emociones que quedaron flotando y que nadie supo liberar. Jacobo Grinberg decía que la materia es conciencia ralentizada, que todo objeto, todo muro, todo espacio guarda memoria vibracional. Cuando algo fuerte ocurre en un lugar, una pérdida, una discusión, un miedo repetido, la vibración queda allí suspendida, como una sombra energética que se mezcla con el aire. Con el tiempo, esas sombras se condensan, se vuelven peso, y ese peso no solo afecta al lugar, afecta al cuerpo de quien lo habita. Por eso hay casas que enferman, no en lo físico, sino en lo vibracional. Casas donde el sueño no descansa, donde la mente no se aquieta, donde los planes no prosperan. No porque haya mala suerte, sino porque la energía está bloqueada. Un bloqueo energético es como una represa en un río. El agua quiere fluir, pero no puede. Y cuando la corriente se detiene, lo que era pureza se vuelve estancamiento. La vida deja de moverse, el dinero deja de circular, las ideas dejan de llegar. Todo se congela. La energía del hogar es el reflejo directo del estado del campo de quienes lo habitan. Si vives con miedo, tu casa vibra en defensa. Si vives con ansiedad, tu casa vibra en prisa. Si vives con culpa, tu casa vibra en peso. Y cuando esas frecuencias se sostienen en el tiempo, el campo se endurece. El espacio deja de respirar contigo. Ya no es un hogar, es un contenedor de memorias. Hay señales sutiles de una casa bloqueada.
Sientes cansancio sin razón. El aire parece denso aunque esté limpio. Las plantas se marchitan sin explicación. Los aparatos se dañan con frecuencia. Hay zonas donde siempre hace frío, aunque entre el sol. Sus síntomas vibracionales. El campo del lugar te está diciendo, aquí hay energía que no se mueve. Y si observas más profundo, verás que esa energía detenida siempre guarda una emoción humana. Detrás del aire pesado hay tristeza, detrás del frío constante hay miedo, detrás del silencio denso hay culpa. Greenberg explicaba que el campo no distingue entre energía humana y energía ambiental. Son lo mismo. Lo que piensas impregna la materia. Lo que sientes estructura el entorno. Cada objeto, cada mueble, cada pared absorbe la información del campo. Un cuadro puede retener la energía de una época. Un mueble puede guardar el eco de un pensamiento. Una habitación puede contener las vibraciones de alguien que ya no está. Por eso hay lugares donde el alma se siente incómoda, aunque todo se vea bien. Porque la información invisible sigue viva, repitiendo su frecuencia una y otra vez. Cuando vives dentro de ese tipo de energía, tu propio campo comienza a ajustarse a ella. Sin notarlo, te vuelves parte del mismo ritmo. Te levantas cansado, piensas más despacio, te cuesta tomar decisiones. La mente se nubla, el cuerpo se vuelve pesado. Es la resonancia vibracional del entorno afectando tu sistema energético. Greenberg decía que el campo humano es como un espejo líquido, refleja lo que le rodea. Si el entorno está distorsionado, el reflejo interno se distorsiona también. Lo más engañoso es que uno se acostumbra, te adaptas al peso. Empiezas a creer que es normal vivir así, sin motivación, sin inspiración, con una sensación constante de algo me falta. Pero eso no es normal, es el campo pidiendo movimiento. Porque el alma no nació para vivir en lugares que no respiran. El alma necesita flujo, necesita luz, necesita espacio. Y la abundancia, que es energía en expansión, no puede entrar en un campo que vibra en contracción. La riqueza, en todas sus formas, se alimenta de la vibración de apertura. No puede permanecer donde el ambiente dice no hay espacio. Por eso, en una casa con energía bloqueada, el dinero entra, pero se va rápido. Llega como visita, pero no se queda, porque no hay resonancia. Greenberg explicaba que el campo universal es exacto, no entrega donde no hay coherencia. Si tu hogar vibra en peso, no puede sostener energía de expansión. Es como intentar sembrar en tierra endurecida. La semilla puede ser buena, el clima perfecto, pero si la tierra está compacta, la raíz no penetra. El resultado no depende del exterior, depende del terreno energético. Piensa en cómo te sientes cuando entras a un espacio que está lleno de objetos, de cosas viejas, de recuerdos que ya no significan nada. No puedes respirar profundo. Sientes una incomodidad que no sabes explicar. Esa incomodidad es tu campo chocando con el estancamiento del lugar. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Se contrae, se tensa, se defiende. Hay casas donde, sin motivo aparente, la gente discute más, donde las relaciones se deterioran sin entender por qué, donde el dinero se escapa sin razón lógica. Son los síntomas del campo en desequilibrio, porque la energía pesada no solo afecta el ánimo, afecta las decisiones. Cuando el campo está distorsionado, la mente no puede percibir con claridad. Toma caminos confusos, repite errores, se aferra a lo que no funciona. El campo distorsionado atrae experiencias distorsionadas, y sin embargo nada de esto es irreversible, porque la energía no muere, solo espera movimiento. Lo que está estancado puede fluir, lo que está dormido puede despertar, lo que pesa puede transformarse en luz. Pero el cambio no empieza con limpiar o reorganizar, empieza con observar, con mirar tu casa y decir, ¿qué parte de mí se siente así?
Greenberg decía que el campo responde a la conciencia, que donde hay atención, hay orden. Así que, en realidad, tu casa no necesita ser cambiada, necesita ser observada. Cada rincón bloqueado es una conversación pendiente contigo mismo. Cada zona fría es un recuerdo que pide amor. Cada cosa rota es una emoción que quiere cerrarse. Si escuchas, la casa te dirá exactamente qué parte de ti necesita liberación. Hay una habitación quizás donde nunca entras, o un objeto que no puedes tirar, aunque sabes que ya no tiene sentido. Tal vez es un regalo de alguien del pasado, una foto que evitas mirar, una prenda que te conecta con una versión de ti que ya no existe. Esos objetos son portales de memoria. No son malos, pero retienen vibraciones antiguas, y mientras estén ahí, tu campo seguirá vibrando en el pasado. Greenberg explicaba que la energía vieja consume espacio del campo actual. Es como si una parte de ti siguiera viviendo en ese recuerdo. Y si una parte de ti vive allí, la abundancia del presente no encuentra lugar. Por eso, limpiar el espacio físico no es solo estética, es sanación. Es permitir que tu energía vuelva al presente. Hay quienes sienten tristeza al soltar cosas, pero lo que sueltas no se pierde, se libera. La energía regresa a la fuente. Lo que se queda atado es lo que no dejas ir. Y mientras no sueltes, el flujo no puede continuar. La riqueza se aleja no porque no te merezca, sino porque no puede respirar contigo. Mira tu casa como mirarías un cuerpo querido. Pregúntale qué le duele. Tal vez te responda en forma de sensación, tal vez te haga sentir nostalgia o incomodidad o alivio. No lo analices, solo escucha, porque el alma de un lugar habla en silencio y cuando te detienes a escuchar, algo cambia. El campo se siente visto, la energía se suaviza, el aire se aclara. Jacobo decía que la energía responde a la intención amorosa más que a cualquier técnica. Puedes usar incienso, cristales, sonidos, pero si lo haces desde el miedo, nada cambia. Si lo haces desde el amor, todo se transforma, porque el campo obedece al corazón, no a los rituales. Una casa bloqueada se siente como un corazón cerrado, pero un corazón cerrado puede volver a latir, solo necesita permiso, y ese permiso se da con presencia. Cuando empiezas a habitar tu casa con atención, con gratitud, con ternura, el espacio vuelve. A vivir contigo se llena de ti, pero del tú expandido, no del tú limitado por el pasado. Entonces comienzan a suceder cosas pequeñas. Una flor que antes no abría florece, un rayo de sol entra en un ángulo que nunca habías notado, una brisa se siente diferente. Son señales. El campo te está diciendo que estás respirando otra vez. Y cuando el campo respira, la abundancia vuelve a encontrar el camino. Porque la abundancia no es un visitante externo. Es el ritmo natural del universo manifestándose en lo que toca. Si tu casa vibra en bloqueo, el ritmo se detiene. Pero cuando liberas, cuando ordenas, cuando amas el espacio que habitas, el universo lo nota. La vibración cambia. Lo que antes se iba, ahora se queda. Lo que antes faltaba, ahora aparece. Greenberg solía decir que la energía sigue al observador. Si observas con miedo, el campo se contrae. Si observas con amor, el campo se expande. La forma más profunda de limpiar tu casa no es mover cosas, es cambiar la forma en que la miras. Mirarla con gratitud, decirle en silencio: gracias por sostenerme, incluso cuando yo mismo me había olvidado. Esa sola frase es una limpieza vibracional. Y a medida que lo haces, el peso invisible comienza a disolverse, no de golpe, sino suavemente. El aire se vuelve más ligero, la luz más cálida, los sonidos más armoniosos. El campo está despertando. Tu casa está volviendo a ser un hogar. Y cuando eso sucede, el flujo universal vuelve a pasar por ti. La energía no tiene preferidos, no premia ni castiga, solo busca lugares donde pueda fluir.
Si tu casa vibra en gratitud, el campo de la abundancia la reconocerá como un punto de expansión y comenzará a rodearte de sincronías, de oportunidades, de señales, no porque lo pidas, sino porque ya estás vibrando en la frecuencia correcta. Una casa limpia de energía no es la que brilla por fuera, es la que se siente ligera por dentro, donde puedes respirar profundo sin motivo, donde puedes quedarte en silencio y sentir paz, donde la vida circula sin obstáculos, donde el dinero entra y se queda, no por suerte, sino por resonancia. Y cuando entiendes eso, cuando sientes la diferencia entre una casa viva y una casa dormida, ya, no puedes volver atrás, porque la energía tiene memoria, sí, pero también tiene deseo, el deseo de moverse, de fluir, de expandirse contigo. El peso invisible del lugar no es un castigo, es una invitación, una llamada del campo que te dice, muéveme, despiértame, déjame fluir. Y cuando lo haces, el universo entero se reorganiza a tu alrededor. El campo no fluye donde hay apego. Esa fue una de las frases más repetidas por Jacobo Greenberg en sus escritos y conferencias. Porque el apego, aunque parezca un acto de amor, es en realidad una forma de miedo. Es la creencia de que si sueltas, pierdes, de que si dejas ir, algo se acaba, de que si no retienes, el universo podría olvidarte. Pero el universo no olvida, solo espera a que abras la mano. Piensa por un momento en todos los objetos que conservas sin saber por qué. En esa caja con cartas, en la ropa que ya no usas, en los libros que no leerás de nuevo, en los recuerdos que guardas por nostalgia o por culpa. Cada uno de ellos contiene información. Cada uno vibra con la emoción que lo originó. Si lo guardaste desde el amor, su energía se mantiene. Liviana, abierta, luminosa, pero si lo conservaste desde el dolor, desde el miedo o desde la pérdida, ese objeto se convierte en un punto de retención, en un nudo vibracional dentro de tu casa. Greenberg explicaba que el campo de la conciencia es como una corriente eléctrica. Solo fluye si no hay resistencia. Los pensamientos, las emociones y los apegos son resistencias energéticas. Cuando te aferras a algo, el flujo se interrumpe y no solo se detiene en el objeto, se detiene en ti, porque el campo no distingue entre lo que posees y lo que eres. Todo forma parte de la misma vibración. Una casa con apego es una casa llena de pequeñas puertas cerradas. Cada cajón con cosas que ya no sirven es una puerta que el campo no puede atravesar. Cada objeto guardado, por si acaso, es una declaración inconsciente de desconfianza hacia la vida. Es decirle al universo, no confío en que volverás a darme lo que necesito. Y el campo, que solo responde a la vibración, no puede entregarte abundancia si tu frecuencia dice miedo. El apego energético no se limita a los objetos, se extiende a los espacios, a las rutinas, incluso a los recuerdos. Hay personas que conservan habitaciones intactas, como si esperaran el regreso de alguien que ya no está. Hay rincones donde el aire se ha detenido, donde la vida dejó de entrar. Y aunque la intención sea amorosa, la vibración es de retención. El campo no puede moverse en lugares donde la emoción se ha congelado. A veces creemos que conservar es honrar, pero conservar lo viejo es muchas veces impedir que lo nuevo nazca. Greenberg decía que el campo universal no conoce el vacío. Todo espacio vacío es inmediatamente llenado con nueva energía, pero si ese espacio está ocupado por lo que ya cumplió su ciclo, la energía no puede entrar. Así, el universo no te niega nada, simplemente no tiene por dónde pasar. Hay algo profundamente liberador en soltar, no en desechar sin conciencia, sino en agradecer y dejar ir. Cuando tomas un objeto, lo miras con ternura y dices, gracias por lo que me diste, ahora te dejo ir. El campo se reordena.
La energía que estaba atrapada se libera. El espacio físico cambia, pero también cambia algo más sutil: tu frecuencia. De pronto, el aire parece más fresco, el cuerpo más liviano, la mente más clara. Es el flujo regresando. Greenberg explicaba que cada vez que sueltas, una parte de tu conciencia se expande, porque el apego es una forma de fragmentación. Una parte de ti se queda atada al pasado, y cuando la liberas, esa energía vuelve al presente, se reintegra, vuelve a ti. Por eso, después de limpiar, después de soltar, después de dejar ir, muchos sienten una paz que no sabían que necesitaban. No es la paz del orden, es la paz de la integración. Pero el apego tiene muchas formas, no siempre es visible. A veces está disfrazado de responsabilidad. No puedo tirar esto, era de mi madre. O de culpa, me costó tanto, sería un desperdicio. O de miedo, ¿y si lo necesito algún día? Son pensamientos que parecen lógicos, pero en realidad son mecanismos de defensa del campo. El miedo al vacío es el miedo a confiar. Pero el vacío, desde la visión greenbergiana, no es pérdida, es posibilidad. El vacío es la antesala del milagro. Cuando liberas un espacio, el universo no tarda en llenarlo, a veces con cosas materiales, a veces con experiencias, a veces con paz, pero siempre con algo que vibra en una frecuencia más alta. Por eso, cada vez que sueltes algo que ya no te sirve, no pienses en lo que pierdes. Piensa en el espacio que estás creando. En el campo, cada vacío es una invitación. Hay una práctica simple pero poderosa. Detente frente a cualquier objeto que no usas. Obsérvalo. Cierra los ojos. Pregúntate, ¿qué representa esto en mi vida? Tal vez represente un miedo, una herida, una promesa rota. Y si lo hace, agradécele y déjalo ir. No estás deshaciéndote de un objeto, estás liberando energía retenida. Esa energía, una vez liberada, se transforma en flujo. Y el flujo es la esencia de la abundancia. Greenberg decía que el apego tiene una vibración de contracción. Cuando te aferras, tu campo se cierra. Y un campo cerrado no puede recibir. Es como una mano apretada. Mientras más fuerte sujetas algo, menos espacio hay para que llegue algo nuevo. Pero cuando abres la mano, el universo la llena. No por magia, sino por coherencia. Hay objetos que guardan dolor, cosas que fueron testigos de momentos difíciles, ropa usada en etapas de sufrimiento, cartas escritas desde la tristeza, regalos que vienen de relaciones rotas. Cada vez que ves esas cosas, tu campo revive la vibración de ese momento. Es como volver a reproducir una frecuencia antigua. Y si esa frecuencia es baja, tu casa se impregna de ella. No tienes que tirar todo, no se trata de vacío, se trata de conciencia. Si algo te sigue trayendo alegría, manténlo. Si algo aún vibra en amor, déjalo. Pero si algo duele al verlo, si te roba energía, si te hace sentir pequeño, suéltalo. Porque ese objeto no te pertenece, pertenece al pasado. Y el pasado no puede sostener la abundancia del presente. El campo se mueve con símbolos. Cuando limpias, el universo lo interpreta como estoy listo. Cuando ordenas, el campo entiende he hecho espacio para lo nuevo. Por eso, después de liberar, las sincronías aumentan, las oportunidades llegan. Personas que habías perdido de vista reaparecen, la realidad se alinea. No porque hayas hecho un ritual, sino porque vibras diferente. Greenberg enseñaba que el campo responde más rápido a las acciones físicas que a las palabras. Puedes repetir afirmaciones de abundancia 1000 veces, pero si tu casa está llena de energía vieja, el campo no puede responder. En cambio, si sueltas, si ordenas, si dejas fluir, el campo lo nota al instante. Porque la materia es el lenguaje de la conciencia. A veces, liberar no significa tirar, sino reubicar, mover un mueble, cambiar la dirección de la cama, abrir una ventana.
El movimiento físico rompe patrones de energía estática. Donde antes había resistencia, ahora hay circulación. Y el campo que siempre busca expansión aprovecha cualquier puerta que le abras. El apego es la forma más sutil de control. Es creer que puedes retener lo que ya cambió. Pero el universo no se detiene. La energía que intentas conservar acaba por volverse peso. Lo que amas, si es verdadero, no necesita ser guardado. Vive en ti, no en los objetos. Por eso cuando sueltas, no pierdes amor, liberas amor. Greenberg decía que el amor real no se aferra, irradia, no necesita conservar, confía en el flujo. Cuando tu casa vibra en esa frecuencia, la del amor libre, no del amor temeroso, todo cambia. El dinero, ya no sé. Aleja, porque el dinero también es flujo. Es energía que necesita moverse. Cuando dejas de retener, él también deja de huir. Imagina tu casa como un río. El agua limpia entra, circula, nutre y luego sigue su curso. Si intentas detenerla, se pudre. Si la dejas correr, se renueva. Así funciona la abundancia. El problema no es que el universo no te dé, sino que tú no dejas espacio para que entre. Y quizás, sin notarlo, llevas años viviendo rodeado de cosas que sostienen tu pasado. Fotos, papeles, adornos, emociones. Todo eso vibra. Todo eso ocupa espacio vibracional. Y el campo no distingue entre lo físico y lo simbólico. Ambos son frecuencia. Así que si quieres que tu vida cambie, empieza por donde el campo puede moverse, tu entorno. El proceso puede ser emocional. A veces llorarás al soltar. Está bien, es parte del flujo. Las lágrimas también son energía liberada. No las reprimas. Déjalas caer sobre la tierra, sobre el suelo, sobre el aire. El campo entiende ese lenguaje. Es la señal de que algo dentro de ti se está disolviendo. Y cuando todo se haya ido, el peso, los recuerdos, el miedo, quedará el silencio. Ese silencio no es vacío, es plenitud. Es el campo respirando sin obstáculos. Y en ese silencio, el universo entra. El dinero vuelve, las oportunidades aparecen, la energía se equilibra. No por esfuerzo, sino por coherencia. El campo no fluye donde hay apego, pero cuando sueltas, el campo se convierte en río y tú en su cauce. Cuando limpias el espacio, limpias tu campo. No es una metáfora, es literal. El polvo, el ruido, los objetos olvidados son solo la expresión física de una energía que dejó de moverse. Cada partícula de tu entorno es información vibrando. Y cuando limpias, cuando ordenas, cuando mueves, estás reescribiendo esa información. Estás reconfigurando el campo. Jacobo Greenberg decía que todo movimiento consciente reorganiza la estructura de la realidad, que cuando un ser humano realiza una acción con presencia, la vibración de esa acción se propaga por el campo universal. Por eso, limpiar tu casa con intención no es un acto menor, es un ritual, es comunicación directa con el universo. Cada gesto que haces, cada objeto que tocas, cada espacio que abres, emite una señal. Le estás diciendo al campo, estoy listo para dejar fluir. No necesitas rituales complicados. El campo no requiere velas ni mantras si no hay presencia. Lo único que necesita es tu conciencia despierta. Así que el primer paso es el silencio. Antes de mover una sola cosa, siéntate en el centro de tu casa. Respira. Escucha el sonido del aire. No pienses en lo que vas a hacer. Solo siente el lugar. Observa la luz, los rincones, el ambiente. Permite que el espacio te hable. Lo hará, pero no con palabras. Lo hará con sensaciones. Greenberg enseñaba que el espacio tiene memoria vibracional. Si te aquietas lo suficiente, podrás percibirla. Habrá rincones donde el aire se sienta más denso, zonas donde el cuerpo se pone tenso sin motivo. Allí están los puntos donde la energía se estancó. No tienes que entenderlos, solo reconócelos.
el reconocimiento ya comienza a disolverlos. Ahora, abre las ventanas, deja que el aire entre, no como una rutina, sino como un acto sagrado. El aire nuevo es información nueva, es la conciencia del universo moviéndose por tu hogar. Cuando el viento atraviesa una casa, lleva consigo el eco de todo lo que vive afuera: árboles, mares, luz, movimiento. Cada corriente de aire que entra, limpia. Mientras el aire fluye, comienza el movimiento físico. No empieces por donde siempre. Empieza por donde sientas peso, ese lugar que evitas mirar, ese cajón que siempre postergas, ese armario lleno de por si acaso. Allí habita la energía dormida. No te apresures, mueve con calma, observa cada objeto como si fuera una historia. Si al tocarlo sientes alegría, guárdalo. Si sientes tristeza, dolor o cansancio, agradécele y déjalo ir. Grinberg decía que la energía atrapada se libera a través de la conciencia amorosa. Por eso, cada vez que sueltes algo, hazlo con gratitud. No tires, libera, no deseches, transforma. Puedes pronunciar mentalmente: gracias por lo que representaste, ahora te dejo libre para que vuelvas al flujo. Esa frase tiene poder, es una orden vibracional que el campo entiende de inmediato. Mientras limpias, mantén la atención en tu respiración. La limpieza energética no se hace desde la prisa, sino desde la calma. Si te cansas, detente. Si sientes emociones, respira. A veces, liberar el espacio libera también emociones guardadas en tu cuerpo. No las resistas, déjalas pasar. Es señal de que el campo está moviéndose. Observa cómo cambia la sensación del lugar a medida que avanzas. Al principio, todo parece igual, pero poco a poco el aire se vuelve más liviano. El sonido se expande. Hay más espacio entre las cosas y también entre tus pensamientos. La limpieza física es también una limpieza mental. Cada cosa que sueltas afuera se libera adentro. Cuando termines con los objetos, limpia las superficies. Pasa tu mano sobre los muebles, sobre las paredes, sobre las puertas. No lo hagas mecánicamente, hazlo con presencia. Imagina que estás acariciando la piel de un ser vivo, porque tu casa lo es. Cada gesto consciente reordénala. Información del campo. La materia responde al amor. Grinberg decía que la intención dirige la energía. Así que, mientras limpias, mantén la intención clara. Quiero que este lugar vibre en paz, en luz, en abundancia. No repitas las palabras sin sentirlas. Siente cómo cada movimiento lleva esa vibración a cada rincón. Verás que incluso la luz cambia. No es magia, es coherencia energética. Después, enciende algo que simbolice el fuego. Puede ser una vela, un incienso o simplemente la llama de la estufa por unos segundos. El fuego transforma. Es la energía del campo en su forma más pura. Observa la llama, aunque sea pequeña. Su movimiento es el recordatorio de que todo cambia, todo se renueva, todo sigue su curso. Cuando la casa esté en silencio, vuelve al centro, siéntate, cierra los ojos, siente el espacio. Nota cómo el aire se mueve diferente. Respira con él, inhala la nueva información, exhala lo viejo. En ese momento, ya no hay diferencia entre tú y el lugar. Tu campo y el de la casa son uno solo. Están respirando juntos. Jacobo decía que el observador reorganiza el campo solo con su presencia consciente. No necesitas visualizar ni imaginar colores, solo sentir. Siéntete parte del flujo. No pienses en atraer riqueza, piensa en permitirla. La riqueza no llega cuando la persigues, llega cuando hay espacio para que entre. Puedes terminar el ritual con una frase sencilla, dicha con el corazón. Yo abro este espacio al flujo universal. Aquí todo crece, aquí todo fluye, aquí nada falta. Di esas palabras lentamente. No como una orden, sino como una declaración. Estás afirmando tu coherencia con el campo.
Estás diciendo, ya no retengo, confío. A partir de ese día, notarás cambios sutiles. Dormirás mejor. Tendrás ideas nuevas. Personas que no veías aparecerán de nuevo. Las cosas fluirán con menos resistencia, porque el campo, al moverse, atrae nuevas experiencias. El universo responde a la vibración del espacio, y ahora tu espacio vibra en expansión. Pero recuerda algo esencial, la limpieza no termina ese día. El campo necesita movimiento constante. Así como respiras cada día, tu casa también necesita respirar. No esperes a que se acumule el peso para liberar. Mantén el flujo activo. Cada vez que sientas el aire pesado, abre las ventanas. Cada vez que veas algo inútil, suéltalo. Cada vez que limpies, hazlo con intención. Greenberg decía que la conciencia expandida no acumula, circula, vive en ritmo con el universo. Lo que llega, lo recibe. Lo que termina, lo entrega. No hay pérdida en ese ciclo, solo transformación. Después de limpiar, observa los cambios en tu cuerpo. Quizás sientas ligereza en el pecho o un calor suave en las manos. Es tu campo reajustándose. A veces, incluso el sonido cambia. Las voces suenan distintas, los pasos resuenan más suaves. Eso es el campo vibrando en nueva frecuencia. Con el tiempo comenzarás a notar que las cosas fluyen más fácilmente. Las situaciones se resuelven, las oportunidades llegan, la economía se estabiliza. No porque hayas hecho un hechizo, sino porque has quitado la resistencia, la energía del dinero, del amor, de la salud. Todas son formas del mismo flujo. Y tú, al limpiar tu espacio, le has recordado al universo que puede moverse libremente a través de ti. Greenberg decía que el orden físico es un reflejo del orden mental. Por eso, mantener la casa clara es mantener la mente clara. No es perfeccionismo, es coherencia vibracional. Si tu entorno vibra en calma, tu conciencia también. Y una mente tranquila es el terreno más fértil para la abundancia. Con cada limpieza, con cada pequeño movimiento, con cada respiración consciente, estás cultivando esa coherencia. Y el campo lo sabe. El universo no se guía por tus palabras, sino por tu vibración. Si tu casa vibra en gratitud, si cada rincón respira amor, el universo lo nota. Hay algo profundamente hermoso en observar cómo un espacio revive. Las sombras se disuelven, la luz cambia, el aire sonríe. Es la energía fluyendo otra vez, respondiendo a tu atención. Tu casa vuelve a ser lo que siempre fue, un templo de conciencia. Y tú, sin darte cuenta, también cambias, porque lo que limpias afuera se ordena adentro. Lo que liberas en tu entorno se libera en tu alma. Jacobo lo resumía con una frase sencilla, casi un susurro. El campo no se limpia, se recuerda. Y eso es lo que has hecho. Has recordado cómo fluye la energía, cómo respira el universo, cómo se manifiesta la abundancia. Tu casa ya no vibra en miedo, vibra en confianza. Ya no retiene, permite, ya no pesa, sostiene. Cuando limpias el espacio, limpias tu campo. Y cuando limpias tu campo, la riqueza vuelve a casa. Haz que tu casa hable el idioma de la abundancia, no con palabras, sino con energía. No con frases dichas al aire, sino con vibraciones que el universo pueda escuchar. Porque el campo no entiende los idiomas humanos, entiende la frecuencia de la emoción. Cada cosa que piensas, haces o colocas dentro de tu hogar emite un mensaje, y el universo siempre responde a ese mensaje. Jacobo Greenberg decía que la realidad se comporta como un espejo cuántico. Lo que proyectas te devuelve. Si tu casa proyecta gratitud, el campo te envía más razones para agradecer. Si proyecta carencia, la vida responde con más vacíos. Por eso, cada gesto, cada detalle, cada símbolo en tu espacio debe ser una afirmación energética de expansión. Tu casa debe hablar el mismo idioma que tu alma, el del flujo, la claridad,
y la confianza. Después de limpiar, cuando el aire ya se siente ligero y la energía se ha movido, llega el momento de programar, no en el sentido de imponer, sino en el de armonizar. Programar un espacio es recordarle al campo qué vibración quieres sostener en él. Es como enseñar a una melodía a mantenerse en tono. Y esa melodía será la vibración constante que el universo percibirá de ti. El primer paso para reprogramar es la intención. No una intención superficial, sino profunda, sincera. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué quiero que este hogar me enseñe? Tal vez quieras paz, tal vez expansión, tal vez abundancia en todas sus formas. Lo que elijas, siéntelo en el cuerpo. La intención no. Se formula con palabras, se formula con vibración. El cuerpo debe sentirlo. Cuando lo sientas, el campo lo recibe. Greenberg decía que la conciencia humana es un transmisor, que cada pensamiento con emoción es una onda que el campo capta. Así que, si deseas que tu casa hable el idioma de la abundancia, debes pensar y sentir en coherencia. No basta con decir quiero prosperidad mientras te sientes temeroso. Debes sentir la gratitud de quien ya la tiene. Debes convertirte en la vibración que quieres ver reflejada. Una vez que tengas clara la intención, colócala en forma física. El campo se nutre de símbolos. Puedes escribir una frase breve en un papel y ponerla en un lugar sagrado de la casa. Algo simple como, aquí todo fluye. Esta casa vibra en abundancia. Nada falta, todo llega. No importa la frase exacta, lo importante es la vibración con la que la escribes. Escríbela despacio, respirando entre cada palabra. La tinta no es lo que vibra, eres tú al escribir. Ese papel se convierte en un nodo de energía coherente dentro del campo del hogar. Después, elige un punto central. Toda casa tiene un corazón vibracional. Puede ser una mesa, un pasillo, una esquina donde siempre entra la luz. No lo elijas con la mente, sino con el cuerpo. Camina por la casa y nota dónde sientes más paz, donde tu respiración se vuelve más profunda, donde el silencio suena más lleno. Ese es el centro energético de tu hogar. Allí colocarás un símbolo de flujo. Puede ser una vela encendida, una planta viva, un cristal, una imagen sagrada, una figura que te inspire calma. Lo que elijas debe representar expansión, no peso. No elijas por estética, elige por energía. Tócalo, obsérvalo, siente si emite calma o inquietud. Si te da calma, pertenece allí. Ese objeto será tu ancla vibracional, el recordatorio material de la frecuencia que quieres mantener. Greenberg decía que el campo se ajusta a la información más coherente. Eso significa que un solo punto de alta vibración puede reordenar todo el entorno. No necesitas llenar la casa de símbolos, basta con uno que sea verdadero, uno que contenga tu presencia. Cada mañana, al despertar, dedica unos segundos a conectar con ese punto. No tienes que hacer nada más que mirarlo, respirar y sentir. Cada respiración consciente refuerza la información. El campo es sensible a la repetición coherente. Cuanto más presentes estés, más fuerte se vuelve la vibración. Y la vibración coherente atrae realidades coherentes. El lenguaje de la abundancia es simple: gratitud, movimiento, apertura, luz. Así que deja que tu casa exprese esas cualidades. Mantén un rincón con flores frescas o plantas. Ellas son los traductores más fieles del campo. Cuando una planta crece, significa que la energía fluye. Cuando se marchita, te está avisando que la vibración se ha detenido. Observa sus señales. Las plantas te hablan del estado energético de tu hogar. La luz también es clave. No la subestimes. La oscuridad no es negativa, pero el exceso de sombra guarda energía dormida.
Abre las cortinas cada día. Deja que el sol toque los objetos. La luz natural es información de alta frecuencia, cada rayo que entra. Al hogar, reprograma las moléculas del aire. Greenberg decía que la luz es la conciencia visible del universo. Por eso, cuando la luz entra, el campo despierta. También puedes trabajar con el sonido. La vibración del sonido es una de las formas más directas de mover energía. No tienes que cantar ni tocar instrumentos. Basta con poner música que te haga sentir expandido o incluso simplemente pronunciar palabras dulces dentro del espacio. Habla con tu casa. Sí, en voz alta. No es locura, es conciencia. Dile cosas como: gracias por protegerme. Gracias por sostener mi energía. Gracias por atraer abundancia. Al principio te parecerá extraño, pero pronto sentirás algo moverse, porque cuando hablas con presencia, el campo responde. La materia vibra a la intención del amor, y cuando el amor se expresa, el universo se alinea. Greenberg enseñaba que el sonido cargado de intención reorganiza las partículas del campo. No se trata de las palabras exactas, sino del tono vibracional. Si hablas desde la prisa, no ocurre nada. Pero si hablas desde el corazón, todo cambia. Tu voz es una frecuencia creadora. Cada palabra pronunciada en amor reescribe el campo energético de tu hogar. Otra forma de reprogramar es el orden simbólico. La abundancia ama el equilibrio. No se trata de simetría, sino de armonía. Observa los espacios vacíos y los llenos, los altos y los bajos. El campo busca correspondencia. Si algo se siente desbalanceado, ajústalo con intuición. No pienses demasiado. Mueve hasta que sientas que fluye. Cuando lo sientas, el campo lo sentirá también. Greenberg decía que el cuerpo humano es un instrumento de lectura energética. Si algo en tu entorno no vibra bien, el cuerpo te lo dirá. Un ligero malestar, una tensión, una incomodidad. Escúchalo. Si al mover un objeto sientes alivio, ese es su nuevo lugar. Si al ponerlo allí sientes peso, no pertenece. Es así de simple. Tu cuerpo sabe el idioma del campo mejor que tu mente. El último paso es el silencio. Después de mover, hablar, ajustar, siéntate. No hagas nada, deja que la energía se acomode. El silencio es el idioma del campo en equilibrio. Cuando hay silencio interno, el campo traduce la información con claridad. Si todo ha sido hecho con presencia, sentirás una paz profunda. Esa paz es señal de que la reprogramación está completa. Desde ese momento, tu casa hablará por ti. Su energía enviará mensajes al universo incluso cuando no digas nada. Cada pared, cada objeto, cada respiración dentro del espacio emitirá la vibración de abundancia. Y el universo, que siempre escucha, responderá con la misma frecuencia. La verdadera prosperidad no llega por pedirla, sino por hablar su idioma. Y el idioma de la prosperidad no se pronuncia con palabras, se pronuncia con coherencia. Tu casa es tu diccionario vibracional. Enséñale a hablar en gratitud, en luz, en confianza, y el campo hará el resto. Jacobo decía que el universo no está afuera, está en cada átomo de la experiencia. Cuando miras tu entorno con amor, estás mirando directamente al rostro del campo. Por eso, cada acto que haces dentro de tu casa, encender una vela, preparar comida, ordenar un rincón, es un diálogo con el universo. Si lo haces con presencia, estás creando realidad consciente. Y así, sin darte cuenta, tu hogar se convierte en un maestro silencioso. Te recuerda cada día que la energía responde a la intención, que el orden atrae orden, que la gratitud amplifica, que el amor no pide, emite. Y cuando lo entiendes, ya no necesitas esforzarte, porque todo fluye hacia donde hay armonía.
Tu casa ya no es solo un lugar para vivir, es un campo consciente, un reflejo de tu alma, un canal abierto de comunicación con el universo. Haz que hable el idioma de la abundancia y cuando lo haga, el universo te escuchará. Cuando tu casa vibra contigo, la abundancia entra sin tocar. No tiene que anunciarse, ni abrir puertas, ni pedir permiso. Simplemente llega, porque él, campo, reconoce su reflejo y donde hay coherencia, el universo fluye sin resistencia. Jacobo Greenberg decía que la realidad no se conquista, se sintoniza, que nada llega por esfuerzo, sino por resonancia. Por eso, cuando el hogar y el corazón vibran en la misma frecuencia, no hay diferencia entre dentro y fuera. La casa deja de ser un lugar y se convierte en un eco de tu conciencia. Lo que sucede en tu interior se refleja en sus muros. Lo que sientes, ella lo amplifica. Y el universo, al escuchar esa vibración conjunta, responde con precisión matemática. Todo comienza con un cambio silencioso. Ya no caminas igual dentro del espacio. Tus pasos son más lentos, tu respiración más profunda, tu mirada más atenta. Ya no pasas por los rincones sin verlos. Ahora los observas, los saludas, les das vida con tu atención. Porque has comprendido que cada rincón es una célula del mismo organismo energético que tú. Que el aire que respiras dentro de tu casa es el mismo aire que respira tu alma. Y entonces algo ocurre. Pequeñas sincronías empiezan a multiplicarse. Encuentras dinero en lugares donde no lo recordabas. Alguien te llama justo cuando lo necesitabas. Una idea llega sin que la hayas buscado. El flujo se restablece. El campo responde. No porque hayas hecho algo para atraer, sino porque te has vuelto magnético. La abundancia no se atrae, se reconoce a sí misma en la vibración que emites. Cuando tu casa vibra contigo, cada cosa tiene propósito. Nada está de más, nada falta. La luz entra en los momentos exactos, las sombras descansan donde deben. Los sonidos parecen más suaves, los días más largos, las noches más amables. El tiempo se estira porque el campo se ha expandido y esa expansión se siente como paz. Una paz que no depende de nada, que no exige, que no teme. Greenberg enseñaba que la conciencia ordenada percibe un universo ordenado. Si dentro de ti hay calma, el mundo que te rodea refleja calma. Si dentro hay caos, el mundo lo repite. Pero cuando alineas tu espacio, estás alineando tu conciencia. Cuando limpias, cuando agradeces, cuando hablas con amor dentro de tu hogar, estás educando a la realidad para que responda con la misma frecuencia. El hogar se vuelve maestro. Te enseña sin palabras. Te muestra cómo todo lo visible es una forma del campo invisible. Como cada objeto, cada sonido, cada corriente de aire es una vibración del mismo tejido universal. Y en ese reconocimiento desaparece la distancia entre tú y el universo. Comprendes que nunca estuviste separado, que el afuera siempre fue una proyección del adentro. Hay momentos en que la energía se vuelve tan pura que se siente como un abrazo. No hay explicación lógica. Simplemente sientes calor, armonía, gratitud sin motivo. Es el campo devolviéndote la vibración que le has entregado. La casa vibra contigo, tú vibras con el campo y el campo vibra con la vida entera. Entonces entiendes lo que Greenberg quiso decir cuando hablaba de la red del ser. No es una teoría, es una experiencia. Es la sensación de que todo está conectado, que cada pensamiento mueve una molécula, que cada emoción cambia la dirección del viento, que cada gesto tuyo puede alterar la forma en que el universo se comporta. Y si lo haces desde el amor, todo se ordena a favor de la vida. Tu casa se convierte en un templo silencioso, no porque tenga símbolos o imágenes sagradas, sino porque la energía que habita en ella es clara. No hay interferencias, no hay densidad,
No hay memoria vieja, solo flujo. Y ese flujo te sostiene, te protege, te amplifica, te alinea con la vibración del campo universal, donde la abundancia no es una meta, sino el estado natural del ser. Caminar por un hogar alineado es caminar dentro de una meditación viva. Cada paso se siente como una oración, cada sonido como un recordatorio de que estás a salvo. El aire se vuelve música, la luz se vuelve guía. Y el silencio se vuelve respuesta. Grinberg decía que el silencio es la forma en que el campo se comunica cuando ya no hay ruido mental. Cuando alcanzas ese punto, no necesitas pedir, ni pensar, ni esforzarte. Solo ser. Y el ser en coherencia es la señal más clara que el universo puede recibir. Así, los muros se convierten en reflejos de tu calma, las ventanas en portales de expansión, la cama en un altar de descanso vibracional, la cocina en el laboratorio donde la energía se transforma en alimento. Cada espacio deja de ser funcional para volverse simbólico. Todo lo que haces, comer, dormir, limpiar, respirar, se convierte en acto de conexión con el campo. El dinero entonces llega con suavidad. No lo persigues, no lo retienes, no lo mides. Fluye como el aire que entra por las ventanas. Lo ves venir, lo ves ir, y en ambos movimientos hay gratitud, porque entiendes que no hay diferencia entre recibir y dar. Ambos son expresiones del mismo flujo. Cuando el campo está abierto, la riqueza se convierte en ritmo. Jacobo explicaba que el amor es la vibración original del universo y que la abundancia no es más que su reflejo material. Cuando amas, el campo se organiza. Cuando juzgas, se contrae. Por eso, mientras más amor imprimes en tu casa, en tus gestos, en tu voz, en tus pensamientos, más coherencia emite. Y donde hay coherencia, el universo se multiplica. Nada atrae tanto la prosperidad como un corazón que no necesita, porque la necesidad vibra en carencia, pero la gratitud vibra en totalidad. Si al mirar tu casa sientes amor, si puedes agradecer incluso por lo que no es perfecto, ya estás vibrando en riqueza. La perfección del espacio no está en su apariencia, sino en su vibración. Cuando la casa y el alma se sincronizan, los límites se disuelven. Ya no sabes si estás dentro o fuera, si estás meditando o viviendo. Todo se vuelve una misma experiencia, el flujo. Y en ese flujo, la vida se ordena sola. Lo que necesitas aparece justo cuando lo requieres. Lo que no, simplemente se desvanece sin esfuerzo. El campo trabaja en silencio, como una corriente invisible moviendo las aguas del destino. Y en medio de esa quietud comprendes que nada fue en vano, que el desorden, el peso, la densidad que alguna vez habitó en tu hogar solo estaban esperando que los miraras, que cada rincón oscuro era una parte de ti pidiendo atención, que cada objeto que soltaste liberó un fragmento de tu energía, que cada limpieza, cada gesto de gratitud fue una oración silenciosa que el universo escuchó. La casa y tú han sanado juntos. Ella refleja tu nueva vibración y tú reflejas su armonía. El campo se ha reequilibrado. Lo notas en tu cuerpo, en tu respiración, en tu descanso, en tu ánimo. Todo se siente más ligero. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste la forma de percibirlo. Grinberg decía que el universo no tiene esquinas, es redondo, infinito, continuo, y cuando vibras en coherencia, te fundes con esa red. Ya no sientes separación entre tu energía y la del mundo. Te das cuenta de que todo lo que ves, la luz en las paredes, el viento moviendo las cortinas, el silencio que llena el aire, es conciencia manifestándose en diferentes formas. Y entiendes que la abundancia no viene, siempre estuvo aquí.
Solo esperó a que dejaras de bloquearla, solo esperó a que limpiaras el ruido, a que confiaras, a que recordaras, porque la riqueza no se busca, se permite. Tu casa ahora vibra contigo, vibra en paz, en amor, en gratitud, vibra en la frecuencia exacta del universo. Y el universo, al escucharte, sonríe y responde. Así termina el viaje, con una comprensión tan simple que parece milagro. La abundancia no llega cuando la llamas, llega cuando te vuelves su hogar.